Buenas, a continuación le vamos a presentar nuestro segundo trabajo colaborativo. Nuestro grupo está conformado por Angélica Morera, Elke Cordero, Rachel Angus, Juliana Rojas y mi persona Natalia Monge. A continuación les voy a hablar sobre la definición de muestra, en contraste con la definición de población. Según Ross, considera que un subgrupo de la población que será estudiado se llama muestra. Para que la muestra proporcione información sobre la población total, esta deberá ser representativa de dicha población. Según Ross, esta considera que en tales casos se intenta aprender sobre la población eligiendo a un subgrupo de sus elementos que luego será examinado y este subgrupo es conocido como muestra. Definición de muestreo. Según Alperin, Chorukka, 2014, muestreo es la operación que consiste en obtener una proporción seleccionada, muestra, de la población en estudio, de tal manera que ésta sea representativa con respecto a las propiedades que deseamos analizar dentro de los límites medibles de error. A continuación voy a hablar acerca de las necesidades o conveniencia de utilizar el muestreo. Según Villalobos Villegas y Salazar Ávila, cuando se estudian las características de una población, en ocasiones existen razones para preferir muestras de ella para realizar dicho estudio. A continuación, algunas de esas que se mencionan son los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada, que serían lo suficientemente precisos para los fines prácticos que se persiguen con los datos. Por ejemplo, en un examen de orina o de sangre. Otra es que la población es infinita, lo que imposibilita abarcar todos los componentes que la conforman y por eso mismo es mejor utilizar una pequeña muestra de esa población. El segundo es el costo y el tiempo. La población es muy grande pero finita y es imposible físicamente abarcar todos los elementos que la componen. Es posible que en el momento en que se termine de cubrir todo el estudio, haya pasado tanto tiempo que los datos resulten obsoletos. Es por esto que es una pérdida de dinero y es una pérdida de tiempo. Y la otra es que la unidad de estudio puede verse destruida o transformada al ser examinada. Por ejemplo, los catadores de vino, si se bebieran todo el vino no quedaría para vender. Por eso es mejor solo tomar una pequeña muestra de ese grupo de vinos y no tomárselo todo para que pueda haber más vino a la venta. Con respecto al siguiente punto serían las ventajas del uso del muestreo. De Graves 2018, y en su cita explica que al realizar cualquier investigación social o de mercado, la mayor parte de las veces se rebasa la capacidad de los investigadores para llegar a toda la población o el universo de estudio, por lo que se suele optar por métodos de muestreo que sirvan para acotar este universo y así poder realizar la investigación dentro de las posibilidades. El uso de estos métodos de muestreo, como su propio nombre indica, nos ayuda a obtener información fiable de la población a partir de una muestra de lo que se extrae y se infiere estadísticamente con un margen de error medido en términos de probabilidades. En otras palabras, en una población por muestreo podemos estudiar el comportamiento y las opiniones de toda una población analizando sola una parte nada más. Teniendo en cuenta que siempre existirá, pues un margen de realizar dichos cálculos. Además, Erazo en su cita menciona otras ventajas, por ejemplo, que es más económico de realizar, que es más exacto, con los resultados más confiables, que proporciona mejor información y que permite mejor supervisión. Siguiendo con el tema anterior, se ven y se demuestran las desventajas del uso del muestreo. Bueno, las desventajas del muestreo, según la editorial Grudem 2022, serían las siguientes. Se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población. Esta lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada. En las poblaciones grandes es difícil disponer de los datos necesarios para este tipo de muestreo, por lo que se recomienda utilizar otra técnica. Pero además, JL 2003 dice que requiere que se posea de antemano un listado completo de esta población y cuando se trabaja con muestras muy pequeñas es posible que no represente a la población adecuadamente. El error de muestreo se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa de toda la población. A menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto los investigadores siempre calculan
un margen de error durante los resultados finales como práctica estadística. El error de muestreo es la desviación de la muestra seleccionada de las verdaderas características, rasgos, comportamientos, cualidades o figuras de toda la población. Tipos de errores de muestreo. 1. Error de especificación de la población. Un error de especificación de población ocurre cuando los investigadores no saben exactamente a quién encuestar. 2. Error de selección. Un error de selección ocurre cuando los encuestados se autoseleccionan para participar en el estudio. Solo los interesados responden. Y 3. Errores de muestra. Los errores de muestreo se producen debido a una disparidad en la representatividad de los encuestados. Ocurre principalmente cuando el investigador no planifica su muestra cuidadosamente. Características. Algunas características que podemos mencionar es que se mide la discrepancia que se presenta a partir de una enumeración incompleta de la población. Estos errores pueden presentarse debido a que la población no ha sido definida debidamente o no corresponde a la población bajo estudio. La población objeto a ser estudiada difiere de la población muestrada. También los errores de muestreo, si no son debido a problemas del diseño, pueden reducirse aumentando el tamaño o la complejidad de la muestra. Definición de muestreo aleatorio y no aleatorio. Para el muestreo aleatorio, Malhotra en 2024 indica que es un procedimiento de muestreo en el que cada elemento de la población tiene una oportunidad de ser seleccionado para la muestra, en la página 320. Ahora, según Arias 2021, define el muestreo aleatorio como un proceso que permite obtener una muestra sobre una población, basada en una determinada probabilidad de elección de los individuos que la conforman, en el párrafo 1. Ahora, el muestreo no aleatorio. Malhotra en 2024 define que es una técnica de muestreo que no utiliza procedimientos de selección por casualidad. En su lugar, se basa en el juicio personal del investigador, en la página 320. Serra indica que el muestreo no probabilístico o muestreo no aleatorio es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. En el párrafo 1. Bueno, a continuación voy a hablar acerca del muestreo simple. En el muestreo simple, cada uno de los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esta se basa en una generación de números aleatorios. Algunas características de este tipo de muestreo es que es de uso poco frecuente y conlleva un alto costo. En la práctica, a menos que se trate de poblaciones pequeñas o de estructura muy simple, es difícil llevar a cabo de forma eficaz este tipo de muestreo. Además, en este método se extraen todos los individuos al azar de una lista. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de algunas ventajas y desventajas del muestreo simple. Bueno, en el muestreo simple, en algunas ventajas de este son que se necesita tener un conocimiento mínimo de la población. Es fácil analizar los datos si se emplea este tipo de método y se necesita calcular el error en este tipo de muestreo. Desventajas es que requiere un marco muestral a partir del cual se va a trabajar, que no se emplea conocimiento de la población que tenga el investigador y que la muestra puede ser muy dispersa. ¿Cómo se usa el muestreo simple? Bueno, de acuerdo con la página web de Question Pro, un muestreo simple o al azar se puede realizar de la siguiente forma. Lo primero es definiendo a la población objetivo, luego se identifica un marco de muestreo actual de la población objetivo, se desarrolla uno nuevo. Luego se evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, cobertura múltiple y la agrupación, y se hacen los ajustes que se consideren necesarios. Luego se asigna un número único a cada elemento de la trama, se determina el tamaño de la muestra y se selecciona al azar el número específico de elementos de la población. Bueno, a continuación voy a mencionar algunas aplicaciones del muestreo simple. Según Tegraves,
En 2018, en los campos de aplicación del muestreo simple se pueden encontrar la encuesta de opinión, en donde se desea conocer la opinión de una población general sobre temas que los afecta como comunidad, estudios de medios en donde se puede elegir una muestra representativa de medios o contenido para medios de comunicación o redes sociales, estudio de mercado y de marketing, estudios de calidad y satisfacción del servicio, en donde a través de muestras representativas de clientes se puede conocer la percepción que tienen sobre un producto o servicio. Además, también el análisis del diseño empresarial se utiliza para mejorar las estructuras organizacionales de una empresa. Un ejemplo del muestreo simple es el siguiente. En el súper La Constancia hay 100 empanadas, cada una de ellas enumeradas del 1 al 100. La dueña desea probar 5 de ellas para comprobar su calidad. Toma 5 muestras al azar en distintas numeraciones y prueba las muestras de los números obtenidos. Muestreo sistemático. Se selecciona cada cierto número de elementos K y K de una lista ordenada de forma alfabética, donde K es el tamaño del intervalo. K es igual a n grande dividido entre n. Su uso es moderado. Ventajas. Recomendable cuando se poseen listados de personas, empresas e instituciones. Es fácil seleccionar la muestra y es fácil revisarla. Desventajas. Si el intervalo de muestreo se relaciona con la disposición periódica de la población, puede introducir mayor variabilidad. Cuando el orden físico se relaciona con la característica de la población, puede no garantizar la aleatoriedad. Ahora, las características. Según Casal, indica que se puede aplicar en la mayoría de las situaciones. La única preocupación que se debe tomar en cuenta es comprobar que la característica que estudiamos no tenga una periodicidad que coincida con el muestreo. Esto en Casal 2003 en la página 6. Según la página QuizPro, indica que el muestreo sistemático asegura que la muestra es extendida a toda la población. El muestreo sistemático elimina la posibilidad de autocorrelación en QuizPro. ¿Cómo se usa? Entonces, número 1 es conseguir un listado ordenado de los n elementos de la población. Número 2, determinar el tamaño de la muestra n chiquita. Número 3, definir el tamaño del salto sistemático K, dado por K es igual a n grande dividido entre n. Luego, número 4, se debe elegir un número aleatorio, en este caso va a ser delta minúscula, que nos va a representar entre 1 y K. Entonces dice que delta es igual al arranque aleatorio. Este número permite obtener la primera unidad muestral. Ahora, número 5, a partir de la posición delta, dando un salto de K unidades, obtendremos la segunda unidad de la muestra, unidad delta más K, y de esta forma, saltando de K en K unidades, el resto de la muestra estará formada por las unidades. Entonces, quiere decir, ejemplo, que unidad delta más 2K, después unidad delta más 3K y así sucesivamente. Aplicaciones. El muestreo sistemático se utiliza a menudo cuando es imposible o poco práctico utilizar un muestreo aleatorio simple. Esto en QuestionPro. Ahora, según Reyes, 2014 indica en su blog que se puede recomendar el uso del muestreo sistemático en las siguientes situaciones. Cuando el ordenamiento de la población es esencialmente aleatorio o contiene a lo más una estratificación débil. Cuando se emplea una estratificación con numerosos estratos y se toma una muestra sistemática independiente en cada estrato. Para unidades conglomeradas de submuestreo o para muestrar poblaciones que tienen una variación de tipo continuo a condición de que no se requiera regularmente una estimación del error del muestreo. Muestreo sistemático en el ejemplo. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, desea realizar un censo para el año 2023 sobre las mujeres embarazadas. El especialista en censos indica que el tamaño de la población es de 6.000 y el tamaño de la muestra es de 600, en lo cual se sugiere que el intervalo de la muestra es de K es igual a n grande dividido entre n pequeña. Entonces, esto nos va a dar 6.000 dividido entre 600 y esto va a ser igual a 10. Esto quiere decir que el especialista del INEC selecciona los miembros que cumplan este criterio y para este caso sería una persona de cada 10. El muestreo estratificado es cuando se divide la población en estratos de edad, género o entre otros,
Dentro de cada uno se hace un muestreo simple, al azar o sistemático para seleccionar una submuestra. Su uso es moderado e involucra un alto costo. Ventajas. Asegura la representación de todos los grupos en las muestras. Las características de cada estrato pueden estimarse y hacer comparaciones entre sí y reduce la variabilidad. Algunas desventajas son: requiere de información exacta sobre la proporción de cada estrato. Si no están disponibles las listas estratificadas, pueden ser costosos prepararlas. Características. Es posible dividir una población en dos o más estratos y construir un marco homogéneo de muestreo para cada estrato. Algunos subgrupos de la población son muy diferentes de otros subgrupos. También es muy importante reducir al mínimo el error de muestreo. También la población es heterogénea y también se desea un análisis comparativo de los estratos. ¿Cómo se usa? Bueno, se suele utilizar cuando se busca destacar o investigar las particularidades de un grupo específico de la población. También se utiliza cuando se quiere estudiar las relaciones entre dos o más subgrupos y también se requiere más precisión estadística para las estimaciones de subgrupos. Aplicaciones. Existen dos tipos de muestreo, el proporcional y el desproporcionado. El proporcional es utilizado cuando el número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. El desproporcionado es utilizado cuando el número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. Es decir, el tamaño de la muestra extraída de cada estrato es proporcional con el tamaño relativo de ese estrato de la población objetivo. Ejemplo: el Colegio Técnico de Puriscal desea saber el número de estudiantes del grupo A y del grupo B que asistirán al paseo que se realiza cada año. Es por esto que se decide realizar un muestreo de estos dos grupos, en donde se decide ejecutarlo en dos estratos, entre estudiantes mujeres y estudiantes hombres. Esto con el fin de saber la cantidad de estudiantes que asistirán al paseo según su sexo. Muy bien, a continuación voy a hablar acerca del muestreo por conglomerados. Bueno, en el muestreo por conglomerados se divide la población en varios grupos o conglomerados homogéneos, luego se extraen al azar algunos de estos grupos y se examinan todos los elementos del grupo. Algunas características del muestreo por conglomerados son que requiere de una muestra grande, pero se suele simplificar la recogida de muestras. El costo es bajo y su uso es muy frecuente. Y además frecuentemente este tipo de muestreo se aplica en zonas geográficas. Muy bien, a continuación voy a hablar acerca de las ventajas del muestreo por conglomerados. Algunas ventajas son: si los conglomerados están geográficamente definidos, se reduce el costo del campo. Requiere listados de los conglomerados y puede estimar las características de los conglomerados y de la población. Algunas desventajas de este tipo de muestreo es que hay mayor error por tamaños comparables que con otras muestras probabilísticas, y el investigador debe asignar a los miembros de población a un grupo único, de lo contrario producirá duplicación o omisión de individuos. ¿Cómo se usa un muestreo por conglomerados? Bueno, de acuerdo con la página web QuestionPro, los pasos para seleccionar un muestreo por conglomerados son: la primera es definir la población objetivo, la segunda es determinar el tamaño de la muestra deseada, luego identificar un marco de muestreo existente o desarrollar un nuevo marco de muestreo de grupos de la población objetivo. Luego, evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura
cobertura excesiva, múltiple y en la agrupación, y hacer los ajustes cuando sea necesario. Idealmente, los grupos serían tan heterogéneos como la población, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. La duplicación de los elementos de la muestra puede aparecer si elementos de la población pertenecen a más de un grupo. La omisión dará lugar a un sesgo de cobertura. Continuando con lo anterior, que eran los pasos para seleccionar la muestra, el muestreo por conglomerados, tenemos los siguientes. Determinar el número de grupos que se seleccione. Esto se puede hacer dividiendo el tamaño de la muestra por el número promedio estimado de elementos de la población de cada grupo. En la medida en que la homogeneidad y heterogeneidad de los grupos sean diferentes a la de la población, el número del grupo aumenta e incrementa la precisión. Por otra parte, si las diferencias aumentan, la precisión disminuye. Y finalmente, seleccionar al azar el número previsto de las agrupaciones. Cubides Munevar, López, Pinzón Gómez, Filigrana Villegas y Cassiani Miranda indican que el muestreo por conglomerados se aplica en encuestas epidemiológicas. Esto porque permite tener información más exhaustiva y válida de manera rápida de eventos y determinantes de salud. Bueno, un ejemplo del muestreo por conglomerados es el siguiente. Un grupo de investigadores quiere conocer las características de los estudiantes que están matriculados en la Universidad Técnica Nacional, la UTN, por lo que se selecciona todos los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional como población objetivo. De las 5 sedes que conforman la Universidad Técnica Nacional, se toma como muestra a la sede central, de los cuales se van a entrevistar a toda la población que asista a la institución. Tipos de muestreo no aleatorio. Por cuotas. El investigador clasifica a la población, grupos de edad, género, nivel de estudios, entre otros. Determina la proporción deseada tomar en cada clase de la clasificación y fija las cuotas. Algunas de sus ventajas son: introduce cierta estratificación de la población y no requiere de una lista de la población. Algunas de las desventajas: tiene tendencia de sesgo de selección. Esta no se puede estimar el sesgo ni medir el error de muestreo. Resulta inapropiada la proyección o generalización de datos. Algunas de sus características: según la página Race Digital, la muestra de la cuota es una muestra sistemática, especial, que no se selecciona por casualidad. Las muestras de cuotas se utilizan especialmente si la información se recopila a través de una determinada población objetivo de mínimo. Según la página Red Digital, indica que el muestreo de cuotas se usa cuando un investigador quiere realizar un estudio, tiene tiempo limitado y también está tratando de ahorrar costos. El muestreo de cuotas permite al investigador ahorrar costos porque, en lugar de realizar investigaciones sobre toda la población, el investigador puede usar unos pocos trimestres para comprender la población total, ahorrando así mucho dinero. El muestreo por cuotas, ¿cómo se usa? Se va a definir la población objetivo, definir los grupos o estratos del estudio estadístico. Para ello se debe decidir el criterio con el que se dividirá la población en grupos, fijar el tamaño de las cuotas, es decir, decidir el número de personas de cada grupo que formará parte de la muestra, seleccionar a los individuos de cada grupo que participarán en el estudio estadístico. Al elegir el número de personas, cada grupo que se incluirá en la muestra se puede utilizar directamente el criterio de los investigadores, pero también se pueden usar criterios estadísticos. Algunas de las aplicaciones del muestreo por cuotas: según la página Question Pro, indica que en situaciones se aplica el muestreo por cuotas cuando los investigadores tienen criterios específicos para llevar a cabo la investigación. Un sesgo o característica puede ser el filtro para la formación de subgrupos. También se puede observar un análisis comparativo entre dos subgrupos utilizando la técnica de muestreo por cuotas. Y existen algunos casos en los que los dos subgrupos que no tienen ningún elemento en común exhiben rasgos extremadamente interconectados. En tales casos, este método de muestreo puede ser extremadamente beneficioso. Ejemplo del muestreo por cuotas. Un investigador de la empresa Microvation Terumo desea determinar qué tan eficiente es su marca de productos médicos a nivel mundial. Para esto, el investigador indica que su población objetivo se encuentra entre los 40 y 60 años.
de edad. El investigador desea tomar estratos también por género, por lo cual desea seleccionar a 50 mujeres y hombres, esto utilizando una lista de clientes de la compañía. Muestreo por criterio, intencional o juicio. Algunas de sus ventajas: que es útil para ciertos tipos de predicción. La muestra garantiza el cumplimiento del objetivo específico. Una de sus desventajas son las tendencias debidas a las creencias del experto, que pueden hacer que la muestra no sea representativa, resulte inapropiada la proyección o generalización de datos. Algunas de sus características se conoce como una técnica de muestreo, en la cual la persona a cargo realiza una investigación basada en su propio juicio para elegir a los integrantes que formarán parte del estudio o encuesta. El muestreo intencional es un método de muestreo no probabilístico. Esto ocurre cuando los elementos seleccionados para la muestra son elegidos por el criterio del investigador. Cabe mencionar que los investigadores suelen creer que pueden obtener una muestra representativa utilizando un buen juicio, lo cual resulta, por supuesto, en un ahorro de tiempo y dinero. ¿Cómo se usa el muestreo por criterio? Este método de muestreo es aconsejable cuando el responsable del estudio conoce estudios anteriores similares o idénticos y sabe con precisión que la muestra que utilizaron fue útil para el estudio. Si la población es muy reducida y conocida por el investigador, el método de muestreo discrecional o muestre por juicio es un método de muestreo no probabilístico. Algunas de las aplicaciones del muestreo por criterio son: esta clase de muestreo se utiliza generalmente en situaciones en las que la población objetivo está formada por individuos altamente intelectuales, que no pueden elegirse utilizando ningún tipo de muestreo probabilístico o no probabilístico. También se utiliza en situaciones en las que la muestra seleccionada necesita ser aprobada o filtrada, utilizando otros métodos de muestreo. Un ejemplo del muestreo por criterio sería el siguiente: el noticiero Canal 7 envía a su reportero Edgar Silva para que encueste a las personas que pasan por la avenida central de San José, con la intención de preguntar sus opiniones acerca de esta temporada navideña. Edgar Silva mantiene como criterio las personas que pasan por la avenida, con compras navideñas, obsequios y decoraciones navideñas. Muestreo por conveniencia. Características. Se utiliza de manera más común ya que es extremadamente rápida, sencilla, económica, y además los miembros suelen estar accesibles para ser parte de la muestra. Los investigadores utilizan técnicas de muestreo en situaciones en las que hay grandes cantidades poblacionales para ser evaluadas, ya que en la mayoría de los casos es casi imposible realizar pruebas a todos en una población. Los investigadores utilizan técnicas de muestreo en situaciones en las que hay grandes poblaciones para ser evaluadas, ya que en la mayoría de los casos, es imposible realizar pruebas a toda una población. Con respecto a las ventajas, no es necesaria una lista de la población, como dije anteriormente, pero en sus desventajas es posible que haya muestras no representadas. No pueden medirse los estimados del error, resulta inapropiada la proyección o generalización de datos. ¿Cómo se utiliza el muestreo por conveniencia? Bueno, este método de muestreo es aconsejable cuando el responsable del estudio conoce estudios anteriores o similares o idénticos y sabe con precisión que la muestra que utilizaron fue útil para el estudio. Si la población es muy reducida y conocida por el investigador, dice Serra 2022. Las aplicaciones para el muestreo por conveniencia. Los investigadores utilizan el muestreo por conveniencia no solo porque es fácil de utilizar, sino porque también tiene otras ventajas para la investigación. En pruebas piloto, la muestra por conveniencia se suele utilizar ya que permite al investigador obtener los datos básicos y las tendencias con respecto a su estudio, sin las complicaciones del uso de una muestra aleatoria. Esta técnica de muestreo es también útil para documentar con una calidad particular de una sustancia o fenómeno se produce dentro de una muestra dada. Tales pruebas piloto o de pruebas inicial son también muy útiles para la detección de relaciones entre fenómenos diferentes. En el ejemplo del muestreo por conveniencia, la empresa Mondelez lanzó al mercado un nuevo producto, la Oreo arcoíris. Por esta razón, el equipo de mercadeo se movilizó a las concurridas calles del centro de Alajuela para realizar una encuesta con distintas preguntas acerca del producto. También regalaron distintos panfletos y papeles con la información del producto. Además,
de bocadillos para que las personas consumidoras conozcan su marca y hacerse conocido. Por último, se tiene la bola de nieve. Las ventajas serían útil para los miembros de poblaciones raras o si está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Su desventaja sería que posee tendencias muy marcadas debido a que las unidades de la muestra no son independientes. Resulta inapropiada la proyección o generalización de datos. Como característica, se podría mencionar que el muestreo por bola de nieve es una técnica en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. El nombre de bola de nieve proviene justamente de esta idea, del mismo modo que una bola de nieve al rodar por una ladera se va haciendo más y más grande. Esta técnica permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos, según Ochoa 2015. Seguidamente, ¿cómo se usa el muestreo por bola de nieve? Bueno, al identificar sujetos potenciales en la población. A menudo solo uno o dos sujetos pueden ser encontrados inicialmente. Sus aplicaciones serían que el muestreo de bola de nieve se suele utilizar en los casos en los que no hay una lista precalculada de detalles de la población objeto, personas sin hogar. Hay un inmenso dolor para contactar con los miembros de la población objetivo, víctimas de enfermedades raras. Los miembros de la población objetivo no están inclinados a contribuir debido a un estigma social ligado a ellos, delitos de odio, víctimas de violación o abuso sexual, o la confidencialidad de la organización por la que trabajan los encuestados. En la parte del ejemplo, se podría decir que un científico requiere hacer una encuesta sobre una enfermedad muy rara, para la cual necesita una gran muestra para el estudio. El científico encuentra a una persona con dicha enfermedad y procede a hablarle acerca de la encuesta. Seguidamente, la persona con la enfermedad le comenta que conoce a más personas con su condición, a lo que el científico le pide ayuda con los contactos para comunicarse con ellos y así proceder con la encuesta y su análisis.